Buenos días, Arlen. Hola, Arlen, buenos días. Buenos días, profe. ¿Y la Damaris? ¿Qué pasó? No sé qué tal. Imagino que debe estar conectados. Y tienes esa voz como que también estás mal la garganta. Ay, señor. Démosle 2 minutos para que se conecte. Falta para las 9:30, que es la hora que inicia la clase. Vamos a esperar un rato, ¿yo? Bueno, Arlen, vamos a comenzar. Nunca se conectó la Damaris, pues. ¿Está por ahí la Arlen? ¿O también se fue la Arlen? ¿Ah? Torres. No, aquí estoy, profe. Bueno, pues vamos a comenzar. Ya ustedes ahora. Ya ahí va a entrar la Damaris, espérate. Ahí pidió para entrar. Vamos a ver. Hola, Damaris. Hola, buenos días, profesor. Buenos días, ¿cómo ha estado? Buenos días. ¿Bien y usted? Tarde. Aquí bien, viéndonos de nuevo, gracias al Señor. Bueno, y ahí te agarró la tarde, pues.
Sí, lo que, lo que Bueno, pasa es que le estaba poniendo el desayuno a la niña, ya está lista, sí, ya, para ok. que me deje tranquila. Bueno, entonces vamos a comenzar. Ya ustedes están en tercer año, ¿verdad? Y conmigo van a ver la bioquímica 2. Bioquímica 2. Recordándoles siempre que UCN está en la modalidad de B-Learning, ¿verdad? Vamos a seguir una semana presencial, una virtual. Entonces, hoy está un virtual tercer año para arriba, tercero, cuarto y quinto, y presencial primero y segundo. Como ustedes ya están en tercero, pues iniciamos virtual. Y la próxima semana sería presencial y así vamos. ¿Estamos entendiendo? Ok. Yo les di la clase de bioquímica 1, ¿verdad? Nosotros en bioquímica 1 miramos dos metabolismos fundamentales. Metabolismo de carbohidratos y metabolismo de lípidos, ¿no? ¿Ok? Ahora, por lo tanto, en bioquímica 2 vamos a ver metabolismo de proteínas y metabolismo de los ácidos nucleicos, que el ADN, nada más que el ADN no a nivel de metabolismo, sino que a nivel de, digamos así, ensamblaje y síntesis del ADN, ¿verdad? Pero sin lo que es la proteína, vamos a ver la síntesis de proteínas. Decir que las dos grandes temáticas que vamos a analizar en bioquímica es proteínas y ácidos nucleicos, que es el ADN y ARN. Entonces, esas son las temáticas que vamos a ir viendo a lo largo del cuatrimestre. Este primer cuatrimestre 2023. En la página, en la página virtual, en la aula de ustedes ahí van a encontrar ya el sílabo, que es el documento donde aparece lo que vamos a ver. Ahí hay un video de presentación y también una video lección. Video lección. Y en un ratito voy a subir las presentaciones que vamos a ver ahorita, las voy a compartir aquí, les voy a compartir ahí el aula, ¿verdad? Y después voy a subir la grabación de este video comercial de ahorita para que ustedes puedan participar de la actividad evaluativa que va a ser un foro, ¿verdad? Ok. ¿Estamos entendiendo las orientaciones generales, chicas? Esas son Sí, algunas profe, sí, orientaciones, profe. correcto, orientaciones para que ustedes, pues, esté claro todo, ¿verdad? Como se dice, hay que estar claro de todo, ¿verdad? Ok. Entonces, vamos a ver aquí la presentación de PowerPoint. Yo la tengo. Aquí está. Me avisan si la están viendo. ¿La están viendo? Ah, Sí, profe, se mira, se ve. ok. Ahí después algunas me ayudan con la lectura, ¿verdad? Vamos entonces a hablar generalidades de las proteínas. Es decir, no vamos todavía a entrar en detalle cómo se metaboliza una proteína, no. Primero vamos a ver o sea, cómo está formada una proteína, dónde viene, qué es lo que contiene, para después entender su parte metabólica. Esta parte ya habíamos visto al inicio de la bioquímica 1, pero ahora lo que vamos a hacer es un recordatorio, qué es una proteína, qué contiene, dónde viene, etcétera, etcétera, para después entender cómo ella se metaboliza. Bien, dicho esto, ahí tenemos el concepto. ¿Qué dice, Damaris? ¿Qué dice? Dice, profe, se componen fundamentalmente de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. En menor medida, sulfato y otros Azufre, átomos. chiquita, azufre, Ah, azufre, azufre, azufre. azufre, Ok, disculpa, azufre. tranquila. Entonces tenemos que las proteínas, ¿verdad? Igual que los carbohidratos, chicas, y los lípidos, tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Igualito que los carbohidratos y los lípidos. Pero, ¿qué es lo que va a diferenciar una proteína? Miren, que además del carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿qué tiene? El nitrógeno. Por eso las proteínas se llaman también a menudo compuestos nitrogenados, porque además del carbono, hidrógeno y oxígeno tienen nitrógeno. ¿Estamos viendo? Y también puede tener azufre. Ok. ¿Qué dice Arley? ¿Qué dice Arley? Los polímeros de aminoácidos unidos mediante enlaces ¿Qué es peptídicos. su, gracias, ¿qué es eso de polímero?
Bueno, el polímero es una molécula grande que está formada por monómeros. Dicho en otras palabras, que la proteína va a estar unida por la unión de miles y miles de aminoácidos. Es decir, la base estructural de una proteína es un aminoácido. Ahí tenemos la estructura de un aminoácido que se unen para formar las proteínas, ¿no? Si ustedes se fijan, aquí yo tengo en la estructura, tengo que el aminoácido tiene un radical, que es la cadena carbonada. En azul tenemos el grupo amino. Y el rojo, perdón, en azul el grupo carboxílico. Y en rojo el grupo amino, donde está el nitrógeno. Pues se llama aminoácidos. Bien. Ahora bien, como las proteínas es un compuesto grande, gigantesco. Entonces, cuando se unen pocos aminoácidos, no forman proteínas, forman un compuesto intermedio entre los aminoácidos y las proteínas que se llaman péptidos. Por ahí dice, los péptidos son los polímeros de pocos aminoácidos, hasta 10 oligoaminoácidos y de 10 a 100 son polipéptidos. Ok. Pero entonces, las proteínas que vienen siendo es un polímero que tiene más de 100 aminoácidos, más de 100. Y estos más de 100 aminoácidos tienen peso molecular por encima de 5000 unidades. Ok, muy bien. Arlen, apaga tu micrófono cuando no está hablando. Apaga tu micrófono. Oye, Arlencita. Ok, ahora, las proteínas se pueden dividir en holoproteínas. Ahí dice, solamente tiene proteínas, pero podemos tener heteroproteínas, que además de aminoácidos, presentan otro tipo de moléculas, ¿no? ¿Ok? Holo son solo aminoácidos. Hetero es igual, es decir, que además de aminoácidos, tiene otro tipo de moléculas. Vamos a ver después cuáles son. Y vamos a ver ahora algunas características de las proteínas. Miren la primera. Tienen elevado peso molecular. Ya habíamos dicho más de 5000, porque son grandes. Elevado peso molecular. Después tenemos, constituyen el 50% de la materia viva. Es decir, en la célula, cuando, se recuerden que la célula tiene varios elementos bioquímicos, moléculas, biomoléculas, carbohidratos, lípidos, proteínas, etc. La mitad de todos esos elementos es proteína, ¿verdad? Es proteína. Y ello va a estar formado por la unión de 20 aminoácidos. Es decir, que los aminoácidos son 20 naturales. 20 aminoácidos que se encuentran en la naturaleza y esos 20 aminoácidos es que se van uniendo para formar las proteínas. Ahora ustedes dirán, profe, pero ¿cómo es eso que se pueden unir miles de miles? Pues sí, se repiten. Solo son 20, pero se pueden ir repitiendo, ¿verdad? Otras características que ellos son fundamental para la estructura y el funcionamiento de la célula. Para que la célula pueda funcionar bien, ¿verdad? Es importante el funcionamiento de la célula, la estructura de las proteínas. Después tenemos que son específicas dentro de cada especie. Es decir, cada especie y cada individuo tiene sus propias proteínas. Son la expresión de la información genética. Decíamos que es como típico de cada especie, por lo tanto, vamos a expresar la información genética de un individuo o de una especie, ¿verdad? Ajá. Y las funciones son muy diversas. Vamos a ver las funciones. Son amplias. Cuando miremos la función, vamos a comparar con la función de los lípidos y carbohidratos. Después para ir entendiendo. Ok. Muy bien. Muy bien. Entonces, continuando con las proteínas. A ver, para que una proteína esté activa y pueda cumplir las funciones, vamos a ver cuáles son las funciones. La proteína, para un mejor estudio, tiene una actividad que esa actividad se representa en su estructura tridimensional.
Y existen 4 estructuras que le llamamos la estructura tridimensional de una proteína, en que cada estructura tiene su propia actividad. Y eso es importante conocer las proteínas, ¿no? Son 4 estructuras que hay que conocer. Vamos a ver. Ahí dice, se distinguen 4 niveles de complejidad de una proteína. Entonces, tenemos la primera estructura, se llama estructura primaria. Pregunto, ¿qué es lo que están viendo en el esquema? ¿Qué es lo que están viendo ahí? Donde dice estructura primaria. ¿Qué es lo que están viendo? ¿Qué es lo que están viendo? ¿Mm? Es una estructura curviada. Como un bastón, ¿verdad? Ajá. Ahora, miren dentro del bastón, ¿están viendo unas pequeñas esferas? ¿Están viendo unas pequeñas esferas? ¿Qué significa esto? Que la estructura primaria va a ser la secuencia de los aminoácidos. Eso que está ahí dentro, esas pequeñas esferas que repito ahí, es la secuencia de los aminoácidos, ¿no? Recordemos que las proteínas están formadas por aminoácidos. Entonces, ¿cuál va primero? ¿Cuál va segundo? ¿Cuál va tercero? Cuarto, etcétera, etcétera? Esa secuencia se llama como estructura primaria. ¿Estamos entendiendo? Ok. Ahora miremos la que sigue, la estructura secundaria. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? ¿Qué es lo que estamos viendo? Eso que parece un resorte, ¿verdad? Es decir, es la estructura primaria que se enrolló todavía más sobre sí mismo y forma una hélice, se llama forma helicoidal. Esa es la estructura secundaria de una proteína que tiene forma de hélice o también puede estar aplanada, ¿verdad? Ok. Ahora vamos a la estructura terciaria. Fíjense bien. Es la misma estructura secundaria que estaba enrollada que se enrolló todavía más. ¿Estamos ahí? Se enrolló todavía más y va a formar la estructura terciaria que es forma de globo. Es una estructura globular, ¿no? Y después tenemos la estructura cuaternaria. ¿Qué es lo que están viendo ahí? Una conglomeración de cadenas. Si usted se fija, eso que está aquí en color azul es esta misma. El color marrón es otro y el color rosado es otro. Es decir, es un conglomerado de varias estructuras terciarias que le llamamos asociación de varias cadenas. Entonces tenemos 4 niveles de complejidad o estructura. Primaria, secundaria, tercera, cuaternaria. Esa estructura que están aquí horizontal, les voy a poner aquí de manera vertical para explicar los conceptos. Miren, ahí está la misma. Miren, aquí está horizontal, están viendo, ¿verdad? Ahora voy a poner vertical. ¿Están viendo? ¿La están viendo? Ok, ahora me ayudan con la lectura. ¿Qué dice estructura primaria? Damaris, ¿qué dice? Dice, profe, estructura primaria. Secuencia de aminoácidos indica los aminoácidos que componen las proteínas y en qué orden se sitúan. Ok, ahí estamos. ¿Cuál va primero, cuál va segundo y tercero, verdad? Muy bien. Secundaria, ¿qué dice Arlen? Disposición en la secuencia primaria en el espacio. Es decir, cómo la estructura primaria va a estar en el espacio. Forma de él, se enrolla, ¿verdad? Terciaria, Damaris. Sí. Se forma al plegarse sobre sí misma la estructura secundaria. Muy bien. Se plega, se enrolla todavía más. Esto que está aquí, vamos a ver aquí. Se enrolla todavía más la estructura primaria, la estructura secundaria y forma la terciaria. Y finalmente la cuaternaria, Arlen, ¿qué dice? No se escucha, tener el micrófono apagado. Se produce cuando se unen varias cadenas polipéptidas. Ahora sí, ahí sí, se producen cuando se unen varias cadenas polipeptídicas. Ahora sí. Ok, muy bien. Esas entonces son las 4 estructuras que debe manejar. Primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Ok, ahora miremos. Vamos a continuar y miren lo que viene. Dice ahí, la desnaturalización. Es cuando la proteína pierde, la estructura pierde su propiedad, no puede cumplir con las funciones.
¿Y qué es lo que puede provocar la desnaturalización? El cambio de potencial de hidrógeno, temperaturas altas o bajas, sustancias naturalizantes, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, fíjense bien, eso es lo que llamamos una sustancia nativa, una proteína nativa, perdón, proteína nativa, natural. Ella se puede desnaturalizar. ¿Qué significa eso? Pierde sus propiedades, no puede cumplir con la función. Y miren cómo queda, ¿están viendo? ¿Mm? Esto se llama proteína desnaturalizada. Desnaturalizada. Pero este proceso puede ser reversible. Mire, dice, en algunos casos la naturalización puede ser reversible y entonces la proteína vuelve a su estado normal. Se llama renaturalización. ¿Sabe dónde se da ese proceso, chicas? Cuando ustedes se pintan el pelo o se lo alisan, la que es colochona. Ahí lo que estás haciendo es un daño en la proteína natural del cabello, que es la queratina. Vamos a hablar de eso, de la queratina, que también está en las uñas. Pero ese daño, yo pregunto, Damaris, si tú eres pelo colochón y lo alisas, ¿ese alisamiento queda de por vida? No, profe. Claro que No. no. Después de un tiempo el pelo, Depende del tiempo. Sí. claro. ¿Por qué? Cuando usted se alisa el pelo, lo que usted está haciendo es un daño en la queratina, que es la proteína del cabello. Pero después de un tiempo, ella vuelve a cobrar su estado natural. ¿Por qué? Porque el daño fue en la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria. ¿Estamos viendo ahí? Pero si el daño es en la estructura primaria, eso es peligroso porque las proteínas no funcionan, te muere. ¿Estamos? En este caso, cuando el daño en la estructura secundaria, terciaria o cuaternaria, el daño es reversible. Hay vuelta atrás. Muy bien, vamos a hablar de eso. Ok. Vamos ahora a clasificar las proteínas que se llaman holoproteínas, es decir, que solo tienen aminoácidos. Se clasifican en dos grandes grupos. La primera son fibrosas y la segunda globulares. Fibrosas y globulares. Vamos a diferenciarlas. Miren las fibrosas. Los polipeptídeos que la forman se encuentran dispuestos a lo largo de una sola dimensión, es decir, son lineales, ¿verdad? Forman fibras. Son insolubles en agua, eso es muy importante, es decir, no se disuelven en agua. Tienen funciones que son protectoras o estructurales. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos de proteína fibrosa. El colágeno, donde se encuentra, ahí está, tejido conjuntivo, piel, cartílago, hueso, tendones y córnea. En el caso de los humanos, ¿verdad? Piel, cartílago, hueso, ¿verdad? Tendones, también córnea. Ok. La miosina y actina está en los músculos, responsable de la contracción muscular. Las queratinas, ¿dónde se encuentran? Ahí está, cuernos, uñas, pelo y lana. Obviamente, cuernos, estamos hablando de los animales, ¿no? Los cuernos del animal es pura queratina. Y también la lana en los animales. Pero en los humanos, ¿dónde encontramos? En la uña y en el pelo. El cabello es pura queratina, ¿no? Fibrina, que está en la coagulación de la sangre. Elastina, que es una proteína elástica. Y esos son las proteínas, por lo tanto, las proteínas fibrosas, ¿verdad? Ok, fibrosas. Ok, vamos con las globulares. Ahí dice, son más complejas que las fibrosas, ¿sí? Plegadas más o menos en forma esféricas, por eso son globulares, forman un globo, ¿verdad? Ahí me faltó poner, además de eso, que son solubles en agua. Las fibrosas son insolubles, estas son solubles. Ejemplo, muchachos, la albúmina, que es una proteína responsable del transporte de moléculas y una red de aminoácidos. Ya vamos a ver las funciones de todas ellas. Globulinas, que tienen diversas funciones, como la inmunoglobulina que forman los anticuerpos, la defensa. Histonas y proteínas que se asocian al ADN permitiendo su empaquetamiento. Ok, esos son ejemplos de proteína fibrosa y globular. Muy bien. Continuando con la clasificación, hay proteínas, aquí dice hetero. ¿Hetero qué significa? Proteínas que además de aminoácidos tienen otros componentes no proteicos, que sería la parte no proteica, el grupo prostético. Aquí tenemos este cuadro.
Son proteínas conjugadas que tienen varias cosas. Vamos a ver el ejemplo. Mire, primer ejemplo. La cromoproteína tiene un pigmento que es el grupo hemo. El ejemplo es la hemoglobina. Es decir, además de aminoácidos, tiene el grupo hemo. Otro ejemplo, las nucleoproteínas transnucleicos como la cromatina, ¿verdad? Ok. Otro ejemplo, las glucoproteínas. El nombre dice, es la unión de la glucosa con la proteína, glucoproteína. Otro ejemplo, el ácido fosfórico con la proteína forman las fosfoproteínas. Ejemplo, la caseína, que es la proteína natural de la leche. Y las lipoproteínas, que es lípido con proteína. Muy bien. Ahora vamos a ver las proteínas. En este caso vamos a ver funciones. ¿Están viendo bien la presentación, muchachos? ¿Se mira bien? Sí, profe, se Ok. mira bien la presentación. Ahora, aquí para entender las funciones de las proteínas. Recuerden algo, chicas. Cuando miramos los carbohidratos y las proteínas, ambos tienen tres funciones, siendo la principal de los dos dar energía. Los carbohidratos nos dan energía. Cuando usted come carbohidratos, da energía. Igual los lípidos, los dos son energizantes. Y también tienen función protectora estructural. Muerto, tres funciones. Vamos a ver cuántas funciones tienen las proteínas. Vamos a ver. Mire, primera, estructural. ¿Qué están viendo en el dibujo? ¿Qué están viendo? Un hueso, ¿verdad? ¿Por qué? Forman parte del colágeno, la estructura del colágeno en los huesos y el cartílago. La queratina que forma parte de las uñas y el cabello. Segunda función, transportadora. ¿Qué es lo que están viendo en la presentación? ¿Qué están viendo? ¿Qué están viendo? Sangre, ¿verdad? Entonces ahí está la función transportadora. La hemoglobina transporta oxígeno en la sangre y las proteínas que transportan el colesterol. Tercera función, reguladora. Ahí estamos viendo la sangre, el páncreas que produce la insulina, que es la que regula cuánto azúcar pasa a la sangre, ¿verdad? Estamos hablando de reguladora. Ok, contráctil. Ahí estamos viendo un músculo. Músculo. ¿Y qué miran en el músculo? En el músculo estamos viendo que ahí tenemos en el músculo la actina y la miosina, que la función es, pues, la contracción muscular. Después tenemos la defensa inmunitaria. Ahí tenemos los anticuerpos, que los defienden de las enfermedades, etcétera, ¿verdad? Y esta última función, que es una de las más importantes, que es la función enzimática o biocatalizadora. Esa función es importante que ustedes sepan que las enzimas actúan acelerando los procesos metabólicos, por eso le llamamos función enzimática o biocatalizadora. Y esa función es lo que vamos a hablar a continuación. Ok. Ahí nos habla de las proteínas enzimáticas y aquí vamos a hacer un paréntesis para recordar las enzimas. ¿Se acuerda cuando miramos el metabolismo de los carbohidratos y de los lípidos? Siempre decíamos, la enzima tal, por ejemplo, qué sé yo, cuando la glucosa entra al torrente sanguíneo y va a parar la célula. Para entrar en la célula ella tiene que transformarse, ¿verdad? Después que los transportadores permiten su entrada de la célula, la glucosa se parte en dos para formar el piruvato. Y el piruvato, a su vez, pierde carbono, se llama descarboxilación oxidativa. Entonces ahí entra en acción una enzima, se llama PDH, piruvato deshidrogenato. ¿Qué significa esto? Que la enzima va a facilitar que esa reacción se da. Si no está la enzima, la reacción no se va a dar nunca. Es de ahí que vamos a hacer énfasis en las proteínas enzimáticas. La función de ellas es permitir que la reacción ocurra. Aceleran este proceso, ¿verdad? Y también algunas regulan. Entonces ahí tenemos, ¿qué dice Arlen? ¿Qué dice? Actúan como catalizadores biológicos aumentando la velocidad de las reacciones metabólicas. Esa es la función de las enzimas. Aceleran las reacciones metabólicas. Es decir, está un catalizador biológico. Nada más como un catalizador
que está en el ser vivo lo vamos a llamar biocatalizador. Los catalizadores son sustancias que aceleran la de una reacción química y los biocatalizadores pues van a estar presentes en los seres vivos, ¿verdad? Aquí vamos a tener el esquema. ¿Cómo actúa la enzima? Vamos a ver. Eso es importante porque actúan como catalizador y los catalizadores nunca están en el producto final. Vamos a ver. Fíjense bien. Ahí tengo ese color amarillo, es una sustancia X, pues. Ese es un esquema. Esa sustancia X la vamos a llamar la enzima E. La enzima. ¿Correcto? Entonces, si ustedes se fijan, la enzima tiene unas ranuras ahí, ¿verdad? Ahí tiene una ranura. Ahora vamos a ver. Se va a unir esta sustancia de color verde y esta otra de color eh, azul y morado, celeste y morado, a cual les vamos a llamar como sustratos. Ahí están, son los sustratos. Fíjense la forma y los colores. Esos sustratos vamos a ingresar a la enzima, es decir, para que reacciona, debe formar un complejo enzima-sustrato. Y miren, ahí está. ¿Se fijan? Se acopló. El sustrato se acopló ¿a dónde? A la enzima. ¿No? Ahí está acoplado. ¿Están viendo? Se unieron esa ranura que tiene. Es como un sistema, también le llama llave cerradura. Usted sabe que la cerradura se acopla. Mejor dicho, la llave se acopla a la cerradura para abrir. Aunque a veces entra, no todas las llaves abren cualquier cerradura, ahí es selectivo. Entonces se llama el sistema llave cerradura. Forma ese complejo que se llama complejo enzima sustrato, ES. Ah, pero después, ¿qué pasa? Miren qué pasa. La enzima sale intacta, no le pasó nada. ¿Qué hacía ella? Solo acelerar el proceso. Ella sale intacta para acelerar el proceso, ¿verdad, Liceli? Entonces, en este caso, se va a separar. Mire, ahí está la enzima. Y miremos los productos. Miren, el que era color azul, celeste, que es ese color, se unió con la sustancia verde y se separó el morado. Esa es la función de la enzima, separar estas dos sustancias y se forma lo que se llama el producto final. Fíjense que son diferentes a los sustratos, ¿no? Pero la enzima queda intacta. Participa de la reacción, pero no del producto final. Esa es la función de las enzimas. Participar de la reacción, pero no del producto final. Claro que es lo mismo. Ok, entonces, ¿está claro, chicas? Sí, profe. Sí, Eso profe, es el está claro. esquema. Es decir, Sí. que la enzima, ella actúa acelerando la reacción, pero no va a estar en el producto final. Ella sale intacta. ¿Para qué sale intacta? Para volver a actuar nuevamente. ¿Me explico? Ella vuelve a actuar en reiterada ocasión. Eso sí, son selectivas. Una enzima acelera una reacción específica. Es decir, que cada reacción tiene su propia enzima. ¿Me explico? ¿Ok? Bueno, ok. Entonces, ahí tenemos el esquema ahí abajo. Que la E, ¿qué significa la letra E? Es la enzima. Actúa sobre un Enzima. sustrato. Forma el complejo enzimático Sustrato. enzima sustrato, ES. Después se F1S. libera la enzima y se forma el producto. Después sale libre el enzima E más, más los productos. Ok, Damari, te estamos escuchando. Ay, disculpe, profe. Tenías el micrófono activado. Oh, tranquila, es de la clase. Ok, muy bien. Es el complejo enzima sustrato. Bien, vamos a dejar de compartir esa presentación, no se preocupen, yo voy a subir a la página. Ok, entonces, vamos a ir terminando. ¿Recibieron la primera hora de clase ustedes? Virtual. ¿Qué clase es? ¿Ah? ¿Arden? ¿Qué clase? ¿Primera hora?
Farmacobotánica. Ese con la María, no. Sí, Mariano Ángel. Y les dio la clase ya. Ok. Entonces vamos a ver. Vamos a ir terminando porque después ustedes van a la otra hora y ahorita salgo tirando de la universidad de la tercera hora presencial. Bueno, entonces esa grabación va a estar subida y ahí les voy a habilitar un foro y una hoja evaluativa con preguntas sobre eso. ¿Oyeron? Y el foro que va a hablar un poco, algo así como la importancia de la bioquímica para el estudio de las ciencias farmacéuticas. ¿Por qué un químico farmacéutico debe manejar bien la bioquímica? ¿Qué trae? ¿Por qué? Estamos claros, ¿verdad? Ya saben que el foro deben participar de manera enfática y aportar bastante. El foro va a estar abierto hasta las 11 de la noche. O que no sé si quiere que deje abierto también mañana, ¿verdad? Para que puedan hacer con calma. ¿Oyeron? Qué bueno, profe. Ok, pero antes de hacer el foro, revisen la grabación de la videoconferencia, descarguen la presentación que la voy a subir en un rato y observen la video lección que les subí ahí. ¿Oyeron? Con todo eso ya bien estudiado, analizado, ustedes pueden Está bien, participar. profe. Profe, esta presentación de ahorita, ¿esa es la que va a subir? Sí, sí, es la que voy a subir en un rato. Sí, correcto, Ok, claro. ok, Sí. Entonces, gracias, usted gracias. descarga la presentación, observa la grabación de la videoconferencia, observe la video lección que le subí ahí, no es muy larga, son como 8 o 10 minutos, y después de estudiar todo eso, ver todo eso, puedes participar del foro para que tenga un éxito y que lo hagan de calidad. ¿Estamos? Sí. Está Bueno, bien, profe, bueno, gracias. entonces ya saben, vamos a quedar por aquí. La próxima semana la clase va a ser en la modalidad presencial, ¿verdad? Porque vamos a estar así y próximo sábado nos vamos a ver en la universidad. Espero que lleguen las dos, el grupo está pequeño, pero espero que lleguen y que lleguen hasta el final. La meta es para los que estudian, pues. No se preocupe que solo son dos, pero si las dos se proponen, vamos a llegar lejos. ¿Oyeron? Así es, Bueno, profe, gracias. bueno, Gracias por su entonces apoyo. nos vamos a ver la próxima sesión presencial. Y ustedes, gracias por conectarse. No dejen de conectarse nunca, ¿oyeron? Si tienen algún problema, me avisan, pues. Sí, ¿Ok? profe, gracias. Buen día. Vaya, pues entonces quedamos hasta aquí. Que tengan un excelente fin de semana a las dos. Que la pasen bien en familia, ¿vieron? Nos vemos. Igual, profe, buen día. Va, pues. Bye. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones, bendiciones.